silvestre, es muy importante tener en cuenta que no se debe alterar de ninguna forma este tipo de fauna, ya sea alimentándola o llamándola. En lo posible, ahuyentarla de una forma no directa. Existen métodos indirectos como son hacer bulla, movimientos con los brazos, espantando la fauna, haciendo que ésta regrese a su hábitat. Si se observa que el animal requiere algún tipo de atención médica por parte de un veterinario o se encuentra desorientado, se pueden comunicar con personal especializado de la Fundación Cafetera, como son los guardabosques, o con el área ambiental de Cheja. Ellos entrarán a valorar y, si es del caso, se comunicarán con personal especializado de las corporaciones autónomas, de la CARDER, si es en Risaralda, o Corpo Caldas si es en Caldas, los cuales llegarán a hacer el rescate, la valoración y posterior reubicación del individuo. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente bienvenidos a este espacio que con mucho cariño hemos creado para ustedes con el fin de orientarlos hacia el mundo de la observación de aves, y pues hemos estado cultivando muchos valores alrededor de todo ello, y ahora somos seguramente mucho más responsables y respetuosos en el tema de la observación con la atracción de estas especies hacia nuestra casa. Seguro ya identificamos muchas especies de aves comunes que podemos ver desde nuestros balcones, desde nuestras ventanas. Y muy seguramente muchos de ustedes participamos en el Global Big Day. De hecho, la semana pasada hablamos un poco de ello y hablamos de qué era, y tuvimos un invitado especial para que nos contara más detalles acerca de este evento. Y muchos hicimos la actividad el sábado muy juiciosos, madrugamos, observamos aves, las reportamos, y pues con orgullo ya podemos decir que nuevamente ocupamos como el primer lugar en los reportes de aves en un solo día a través de esta plataforma. Muchos lo siguen viendo como una competencia, tiene algo de ello, pero muy en el fondo lo importante es que pajareamos, vimos aves, aprendimos y sumamos todo esto. Nuestros departamentos, Caldas y Risaralda, tuvieron un papel importante, muy significativo. Tuvimos unos muy buenos reportes. Es importante pues aclarar que tuvimos como una actividad especial porque no estuvimos pajareando al 100%. Muchas personas que no podemos salir de nuestras casas por las condiciones que cada uno ya sabe, sino que apoyamos y aportamos desde nuestro conocimiento cada vez que nos preguntaban acerca de qué especies veían. Pues dijimos como que la labor estuvo hecha por muchas personas que estuvieron realmente en campo y son personas que conviven diariamente con las aves. Entonces tuvimos un reporte para Colombia de 1.440 especies. Ese es un muy buen número, por eso ocupamos el primer lugar. Caldas ocupó el número cuarto, pues hablando ya como país, como territorio, con 505 especies, y Risaralda 486 especies. Hoy vamos a hacer un tema un poco más especial. Queremos seguir avanzando en el tema de la observación de aves, y hoy vamos a hacer esta presentación que es Observando Aves en Caldas y Risaralda. Vamos a hablar un poco de lo que son las aves que se pueden observar en nuestros dos departamentos. Aquí empezaremos a tocar un poco el tema del turismo, porque hay muchos lugares que ya están preparados para recibir personas, y hay muchos lugares que son muy famosos, primero por la cantidad de aves que tienen, segundo por la posibilidad de llegar fácil hacia ese lugar, y tercero pues porque ya tienen todo digamos como una estructura montada alrededor de la atención de personas. ¿Con qué objetivo pensamos esta charla? Es que vemos que en la actualidad, pues últimamente están dando como un poco más de libertad para muchas personas empezar a salir. No sé cuándo va a ser la posibilidad de que todos podamos salir de una manera normal. Eso seguramente tardará bastante, pero es bueno como ir conociendo esos lugares donde podemos hacer observación de aves, y qué mejor que nuestros dos departamentos, Caldas y Risaralda. Tenemos unas ventajas increíbles para la observación de aves. Nosotros nos encontramos
sobre todo lo que es la cordillera central, se encuentra gran parte del territorio de Caldas, comparte obviamente también un poco de lo que es los valles interandinos como el Magdalena y el Cauca, y por el contrario, Risaralda se encuentra sobre parte de la cordillera central, más hacia el lado occidental, todo el valle del Cauca, y sube un pedazo sobre la cordillera occidental. Entonces tenemos como unas partes que los dos departamentos no tenemos, pero que los dos conjuntamente son complementos. Entonces vamos a ir hablando un poco de la presentación. Acá tenemos como parte de lo que es el departamento. Voy a utilizar un puntero, no sé si se vea muy bien, pero espero que lo logren detallar un poco. Y es que este es el departamento de Caldas, ya enseguida hablaremos de Risaralda para que lo vean como tal. Y allá al lado de acá, sobre este sector, hacia el lado muy derecho del mapa, donde se encuentra el puntero, nos encontramos el río Magdalena. Este río Magdalena, pues por un mundo de condiciones especiales y de la formación pues, de nuestro territorio, ha hecho que en la evolución de muchas especies, muchas se hayan quedado como en esa zona baja o una zona intermedio, donde podemos encontrar bosques secos, donde podemos encontrar elevaciones entre los 300, 400 metros de altura, que eso es bien bajo y eso favorece a la aparición de muchas especies de aves que ya vamos a verlas, no se preocupen, solo quiero como hablar un poco de dónde vamos a estar pajareando y luego vamos a pajarear sobre esas zonas. Luego, si comenzamos a subir un poco, subimos la montaña y llegaremos acá a esta parte intermedia donde nos podemos encontrar el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde ya encontramos elevaciones muy por encima de los 5.300 metros y luego bajamos acá nuevamente sobre este río, que es el Cauca, que pasaría sobre estos sectores, y aquí es donde empezamos a hablar también de lo que es Risaralda, que es el complemento. Entonces, Caldas tiene como 3 ecosistemas grandes, muy grandes, obviamente con sus pequeñas subdivisiones, en lo cual tenemos el Valle del Magdalena, los Andes centrales y una parte por acá del Valle del Cauca. Si pasamos a Risaralda, Risaralda empieza por acá desde el Parque Los Nevados, o sea que Risaralda no tiene lo que es el Valle del Magdalena, pero sí tiene gran parte de los Andes centrales, baja sobre gran parte del río pues, del Cauca, del Valle del Cauca, esta zona acá sobre este plano que estaría como lo que es el paso del río Cauca, pero tiene una cosa importante que no tiene Caldas, y es que Risaralda, su territorio se amplía un poco hacia la parte alta, hacia la cordillera occidental, incluso baja un poco más, por acá son unas zonas más bajas, por debajo de los 1.000 metros, donde puede encontrarse en algunas localidades como llamadas como Santa Cecilia, que son lugares muy buenos también para la observación de aves. Entonces, hablando un poco así de nuestro territorio, de Caldas y Risaralda, vamos entonces a hacer un recorrido por algunas de las aves que nos hacen muy sonoros a nosotros como departamentos, como Risaralda y Caldas, en el tema de la observación de aves y cómo muchas personas han empezado a sentir como mucho interés en por qué venir hacia estos lugares. Importante recalcar nuevamente que en Caldas tenemos el Parque Nacional Natural Selva de Florencia, tenemos el Parque Nacional Natural Los Nevados, que también es compartido con Risaralda. Hablando de estos 2 departamentos, que es los que estamos hablando el día de hoy, igual Risaralda tatamá el Parque Nacional Natural Tatamá e incluso tiene el Santuario de Fauna y Flora Tunquimbacha, o sea que ahí hay una clara muestra de los ricos que somos en el tema de biodiversidad. Ya se imaginarán ustedes en tema de mamíferos, de anfibios, de reptiles, de insectos, de orquídeas, toda la explosión de vida que puede haber en estos 2 departamentos, pero como nuestro tema de lo que hemos estado hablando se refiere más a las aves, vamos a hablar un poco acerca de ellas. ¿Listo? Entonces, para empezar, vamos a irnos un poco sobre lo que es el Valle del Magdalena, y aquí vamos a empezar a pajarear sobre algunos lugares. Perdón. Me reportan que hay un problema técnico, ya les confirmo. Bien. Que a algunas personas les aparecía como la página como si hubiera caducado, pero aún seguimos acá. Entonces, en las zonas bajas, muy sobre los bosques secos, empezamos a encontrar un tipo de animalitos llamados hormigueros. Vamos a tener algunos ejemplos de muchas de las aves que se pueden ver sobre estos sectores. Acá hay una diferencia un poco como con las aves que hemos visto en presentaciones anteriores, donde nos enfocábamos mucho en esas aves que se pueden ver desde acá, desde la ventana, y el sirirí, el copetón, el afrechero, el azulejo. Ahora vamos a salirnos de este concepto y vamos a hablar de un poco de unas aves que incluso vamos a utilizar unos términos como endémico y casi endémico. Entonces, como para hacer un poco ahí la relación,
endémico hace referencia más a una especie que se encuentra solo sobre un territorio. Entonces muchos investigadores y biólogos y demás y personas que trabajan con estos temas, pues deciden más que la restricción es de su distribución es tan pequeña que no se sale de un territorio así como un país. Entonces digamos que por eso muchas especies las llaman como estas endémica de Colombia, ¿cierto? Entonces hoy veremos algunas de esas especies que son endémicas de acá. Pero también muchos comparten otro concepto, otros no tanto. Muchos, un poco más con el tema de turismo, comparten el concepto de casi endémico, o sea que es un término que hace relación a que una especie está sobre un territorio, pero que no solamente está ahí, sino que tiene también una población o pequeña o mayor en otro territorio, país también. Entonces, por ejemplo, encontramos algunas especies que las llaman casi endémicas porque su distribución puede estar solamente entre Colombia y Ecuador, o entre Colombia y Panamá, o entre Colombia y Venezuela. Entonces, para que podamos entender un poco el concepto, porque en un momento vamos a estar hablando de algunas especies y veremos como endémico o casi endémico, entonces es importante darle valor a eso. También es muy chévere que ustedes se den cuenta que esas especies que son endémicas nos hacen a nosotros muy significativos en el tema de la observación de aves, pues porque muchos extranjeros, incluso nosotros los observadores de aves, queremos ver esas que son como las raras, las muy difíciles de observar, o las que les decía hace mucho tiempo que tienen como un reto especial de ir a encontrarlas y nos toca empezar a buscarlas un poco. Entonces, acá encontremos una que no tiene esos componentes, que no tiene esas descripciones como endémica o casi endémica, pero sí es una especie que se encuentra sobre el Valle del Magdalena. Esta especie es un hormiguero, le dicen el hormiguero de vientre blanco, aunque tenga todo su pecho y su garganta de color oscura, pero más la distinguen más como por esa parte ventral que se encuentra por el lado de acá, que es de color blanco. Muchos de los hormigueros son muy difíciles de observar, pero uno la reconoce mucho por el sonido, y así encontramos, por ejemplo, este. Este es, le dicen el hormiguero del Magdalena, este es casi endémico. Es muy difícil de ver, incluso aquí se ve una fotografía un poco más extraña. Algunos de ellos tienen colores muy, muy oscuros, se mimetizan muy bien, entonces imagínense si él se moviera de este lado hacia este lado, pues digamos que va a ser muy difícil observarlo, pero va a ser muy fácil de pronto reconocerlo por su canto. Entonces, recuerden que estamos hablando en este momento y nos estamos dirigiendo muy desde el oriente hacia el occidente en nuestros departamentos de Caldas y Risaralda. Entonces, ahora estamos en Caldas, cubriendo un poco y haciendo observación de aves virtual, digámoslo así, desde el Valle del Magdalena, e iremos subiendo un poco con especies que seguramente ustedes conocen. Entonces, este le dicen el hormiguero del Magdalena, obviamente por su distribución y obviamente por su comportamiento, que es el tema de hormiguero. Acá, le dicen el cucarachero de laguna. Algunas personas que hayan pajareado sobre zonas por allá sobre La Dorada, sobre la charca de Guarinosito, posiblemente lo hayan podido ver. También es muy sonoro. Es como el típico cucarachero que podríamos ver nosotros, pertenece a ese grupo y son muy vocales, o sea, son muy, muy sonoros y es muy fácil de reconocer, primero por su canto, pues obviamente después por sus características como colores muy notorios, barrado en el pecho, color amarillo muy notorio en su ojo, cobertor pues o toda su cabeza de color negra, mandíbula más clara, o sea que digamos que es algo relativamente sencillo como para poder describirlo. Entonces, haciendo así, esto nos pone a hablar de que si nosotros nos encontramos sobre el Valle del Magdalena, sobre nuestros departamentos, es posible ver aves sobre Victoria, Dorada, Charca de Guarinosito, la Cuchilla de Bellavista, un poco más arriba de Victoria, Samaná, Norcasia, Laguna de San Diego, parte de lo que es como Pensilvania, por esos lados, serían como buenos lugares para poder hacer la observación de aves. Luego seguimos pajareando sobre la misma zona y en el mismo lugar, sobre Guarinosito, es posible ver este otro tipo de ave. Esta pertenece a un grupo más de los rastrojeros, no sé si recuerdan o hayan escuchado últimamente que estuvimos como este sábado hablando mucho de aves, de pronto recuerdan la palabra piscuis. Entonces a este lo llaman el piscuis de garganta amarilla. Nótese muy bien que aunque tenga otras características, la parte más notoria o lo más representativo de él es como ese color amarillo debajo de su pico, entonces también lo llaman de esa forma. Aquí tenemos uno de nuestros primeros endémicos. Recuerden que solo tiene distribución sobre Colombia. Este se puede encontrar de Victoria un poco más hacia arriba sobre Bellavista y sobre sectores por ahí cercanos como a esa misma altura. Este le dicen bobito, es un bobito de manto blanco. Manto blanco hace relación a que en la espalda tiene toda digamos, una cobertura blanca muy notoria, entonces por eso le dicen como si tuviera un manto y pues ahí está. Para las personas que ya últimamente están empezando a utilizar más los nombres científicos y les interesa más ese término, por eso hemos puesto acá al lado derecho, en la parte baja, los nombres científicos de ellos.
para que mientras que estemos hablando un poco más en el lenguaje tradicional o nombres culturales, que hago la aclaración nuevamente que muchos de los nombres culturales cambian bastante. Es posible que si yo hable con alguien en este momento de Victoria, llamen a este pajarito con otro nombre. Y para nosotros sobre este sector, aunque no está sobre el territorio donde yo estoy en este momento, que es Manizales, pues yo lo conozca con el nombre que les estoy diciendo. Entonces recuerden que los nombres culturales varían bastante, pero los que les tienen interés sobre el científico está acá, sobre la derecha. Entonces este es nuestro primer endémico, luego seguimos avanzando y nos encontramos con nuestro segundo endémico, y así para no irles recordando si es el segundo o tercero, los vamos a ir viendo acá acompañados con la palabra endémico en la parte superior, casi endémico, dándole como la relevancia de él. A este lo llaman cacique candela. Tiene reportes sobre Pensilvania y sobre las zonas más bajas de Pensilvania, por ahí lo han podido seguramente ver, escuchar, porque es muy bulloso, anda en grupos también grandes de los mismos individuos, anda y se destaza pues como más gregario, más en colonia, digámoslo así, para que logremos entenderlo. Luego sobre esos mismos lugares encontramos un colibrí. Hay colibríes endémicos, obviamente. Tenemos acá en Colombia una muy buena cantidad de ellos y ahorita veremos algunos de ellos acá en este recorrido pajarero virtual que estamos haciendo el día de hoy. Entonces este pertenece al grupo de las amasilias. La gente los llama como colibrís, normal, tradicional, pero este tiene una característica especial, es que en la parte superior, sobre su capuchita, tiene un color azul o un color índigo muy fuerte. Entonces, por eso muchos lo llaman como que el colibrí cabeciazul o de corona índigo. Entonces, son variados los nombres, pero entonces para que tengan ahí en cuenta. Este tiene varios hermanitos sobre otros lugares. Acá, por ejemplo, sobre la parte donde estamos nosotros en Manizales, hay uno muy parecido a él, pero no tendría este color azul. Esto es lo que lo hace característico a él sobre esa zona. Ahora ya subimos un poco sobre la cordillera. Hemos avanzado bastante. Llegamos hacia la parte más alta de lo que se puede encontrar acá sobre los Andes centrales en nuestros dos territorios. Recuerden que estamos hablando, para las personas que acaban de llegar, recuerdo que estamos hablando en especial de pajarear y sitios para la observación de aves exactamente en el territorio de Caldas, en el territorio de Risaralda. Entonces, haciendo nuestro recorrido sobre el Valle del Magdalena, que obviamente hay muchas más especies, créanme que tiene una cantidad de especies increíbles para la observación y pues muchas de ellas son muy de ese territorio, aunque muchas son endémicas y se encuentran en esa distribución allá. Incluso tenemos otras en Colombia que aunque no son endémicas, pueden estar netamente restringidas a vivir sobre ese territorio que tiene humedales mucho más extensos, elevaciones mucho más bajas. Entonces esas son condiciones que le gustan a algunas especies. Ahora subimos un poco más, llegamos al Parque Nacional Natural Los Nevados. Acá vemos una fotografía del Ruiz y luego empezamos a descender un poco. Sobre ese territorio empezamos a encontrar bastantes lugares. Entonces encontramos el Parque Nacional Natural Los Nevados, ante el cual pertenece esta fotografía, y si seguimos descendiendo nos encontramos con la Reserva Forestal Protectora Bosques Che, con la Hacienda del Bosque. Incluso tengo por acá unas notas para que no se me olviden los nombres porque son bastantes los lugares. Tenemos Río Blanco, Glamping El Color de Mi Revés, bajando tenemos la red de ecoparques, La Licorera con sus bosques, Monteleón, Los Alcázares, Yarumos, Recinto del Pensamiento, Cairí, Tinamú, y de ahí seguimos descendiendo y tenemos una muy buena cantidad de espacios. Pero no solamente ahí, pero ya empezamos a ver territorios como más del Cauca, como por ejemplo La Esmeralda, que es una de las reservas de pronto acá de la Check, para los que no conocían. Si seguimos bajando bastante, luego nos encontramos con otros territorios que ya son compartidos con Risaralda. Entonces, Risaralda tiene unos lugares muy buenos que ahora veremos, por ejemplo, algunas especies que son solo de allá. En el Valle del Cauca, por ejemplo, como es Cortaderal, cerca de Santa Rosa, que es un buen lugar para hacer la observación de aves. Luego Cauquita, el Nudo, la Noná, son algunos de los lugares que se me vienen hacia la mente. El Jardín Botánico de la UTP, son espacios también bien importantes para la observación. Entonces, si empezamos ya a entrarnos más a las especies que se pueden ver en esos lugares, vamos a encontrar estos. Acá hay un poco pues como de la biodiversidad, tanto más florística de la zona, para que se ubiquen ustedes el territorio como es. Y quiero hacer una nota acá como en un paréntesis. Si de pronto alguien que nos está viendo conoce más lugares, sería interesante, sería chévere poder reconocer que otras zonas están ya preparándose para el turismo de la observación de aves y para recibir personas,
porque nuestra idea es que usted, el que está viendo en este momento este video, pueda hacerse un imaginario de dónde puedo ir a pajarear apenas pase todo esto. Si me encuentro en Pereira, pues entonces cuáles son los lugares cercanos, más distantes y más alejados que puedan luego ir visitando periódicamente. Entonces, si de pronto encuentro, o usted encuentra o sabe algunos otros lugares que yo no lo haya mencionado, sería chévere que los ponga ahí. Pues muchos de estos lugares son espacios públicos, son abiertos sin ningún problema. Otros lugares son reservas de la propiedad, pues, de la sociedad civil. Otros espacios son reservas forestales, otros son parques nacionales. Entonces, en muchos casos, muchos van a ser de entrada libre, otros espacios van a ser con costo de ingreso, otros son espacios que apoya también la comunidad. Entonces, hay que pagar adicional del ingreso, hay que pagar el guía y que el guía sea de la comunidad, pero toda esta es una dinámica del turismo que favorece al conocimiento, al aprendizaje y pues obviamente la protección de las especies. Entonces, es importante pues para que no se asusten y digan, no, pero yo cómo voy a pagar, sino que puedan de pronto pensar en eso y que pagar es un beneficio también para el tema del bosque que se está protegiendo donde están las especies. Entonces, ahora avancemos un poco. Acá vemos parte de la Reserva Forestal Protectora Bosques Check, una carretera que se encuentra desde el sector de la Gruta, en la parte alta en el Nevado, y que baja hacia el sector de Gallinazo, pues más o menos para que se ubiquen cómo sería el bosque por estas zonas. Y acá por el contrario tenemos una carretera que va desde Pereira hasta una estación que se llama El Cedral, y justo por acá está pasando, pues este sector es el Santuario de Fauna y Flora Otunquimbacha. Entonces, sobre la zona, un poco más hacia abajo, no tanto sobre Caldas, pero un poco más hacia Risaralda, tenemos, por ejemplo, este es una atrapamoscas, le dicen atrapamoscas apical. Una forma fácil de reconocerlo son estos puntos blancos o esas manchas un poco más desvanecidas en su cola, que lo hacen muy notorio a comparación de otros del mismo grupo al que pertenece, que es este nombre rarísimo que está al lado de acá. Entonces los llaman atrapamoscas apical porque sería como este lápiz o la puntica de la cola que es cambiante. Y es endémico, es otra de las especies que tenemos endémicas. Esta es una bonita hembra de un hormiguero de Parker. Tiene una distribución extensa sobre el país, pero es endémico, o sea, está restringido solo para nuestro territorio, pero hay muchos lugares en Colombia donde lo reportan. Aquí quiero hacer alguna aclaración especial, y es que cuando muchas personas hablan de hormigueros, lo primero que se les viene a la cabeza es que comen hormigas, y es bien complejo, muy complejo para algunas especies poder comer hormigas. Lo que pasa es que estas especies, los hormigueros, los que llamamos nosotros así, tienen una muy buena relación con las hormigas. Y aquí quiero que intenten recordar esto que sucedía, o a los que les ha tocado, que en muchas de nuestras casas, hace mucho tiempo, más fincas cafeteras, pasaban unas hormigas haciendo como una limpieza de todos los insectos que estaban sobre nuestra vivienda. Nunca nos tocaban a nosotros, pero sí acababan con cucarachas, con animales más grandes y se los iban llevando. Muchas personas, porque ellos pasaban con mucha periodicidad, le pusieron a estas hormigas la ronda, entonces por eso las reconocen de ese tipo. Entonces, muchas de estas aves lo que hacen es seguir esos grupos grandes de hormigas que están cazando insectos, y los insectos, al verse, pues obviamente atemorizados por las hormigas, saltan también y escapan y son mucho más visibles para que este grupo de animalitos los puedan capturar más fácil. Entonces, estas aves, los hormigueros, están muy relacionadas con las hormigas, no porque se las coman, sino porque digamos que las hormigas hacen que empiece a interactuar un poco más el tema de la comida para ellos. Entonces los grillos empiezan a saltar más y es mucho más visible para este grupo de animalitos que son los hormigueros. Recuerden, esta es una bonita hembra de un hormiguero de Parker. Luego tenemos otro endémico que es un carpinterito punteado. Este es un carpintero muy pequeño, claro que sería muy difícil para mí poderles describir el tamaño así como los que me están viendo, pero es bien, bien pequeño. A diferencia de muchos de los carpinteros de este tamaño, este tiene una muy amplia distribución sobre todo el valle de lo que es donde atraviesa el gran río, el río Cauca. Por ejemplo, en el Magdalena, el río Magdalena es mucho más difícil de ver y se encuentra otro que es muy parecido a él, pero no este que estamos viendo acá. Este es endémico, es un poco más grisáceo, el otro que se encuentra sobre el Magdalena es un poco más oliva es un color más verdoso como los que están dados por acá al lado izquierdo de la diapositiva. Entonces este también es endémico y posiblemente si usted visita algunas zonas cercanas por debajo, estoy hablando de Caldas y Risaralda, sobre la vertiente del Cauca, si usted visita zonas por debajo de los 2.000 metros, unos 1.800, hasta más o menos 1.000 metros, un poco menos, y está pajareando, muy posiblemente vea esta especie que estamos proyectando en este momento. Seguimos y nos encontramos esta, que es una tángara que hace parte de ese grupo de aves que también la gente reconoce y seguramente muchos reportaron durante el desarrollo del Big Day.
Este pajarito llega con facilidad a los comederos, llega con facilidad a las casas donde nosotros podamos ponerle banano. Es un poco temerosa, pero obviamente es una de las tángaras muy tradicionales y conocidas en este territorio en el que estamos hablando. Le llaman la tángara rastrojera, comprenderán la actividad que tiene, o sea, le gusta no solo estar en árboles buscando frutos, sino que puede bajar un poco más a coger fruticos un poco más bajos. Y muchas otras personas, hablando de nombres comunes, le ven acá en su color rojizo que tiene en la cabeza, le ven como si fuera la forma de un fósforo. Entonces mucha gente le dice fosforito, ¿cierto? Entonces la tángara fosforito, que también es un bonito nombre, es sonoro, y otros le llaman tángara rastrojera, que es como el ejemplo de lo que hablábamos de lo complejo que son también los nombres comunes. Luego seguimos avanzando y nos encontramos con este animalito. Este es otro hormiguero, este es un macho. La hembra tiene colores más rojos, más rufos, rojizos, color ladrillo. Es más como el que está acá en el lado derecho de la fotografía. Le dicen el carcajada, el batará carcajada, es porque sus sonidos normalmente son como si fuera una carcajada de una persona. Les recuerdo para los que ya están muy expertos en el tema de las aplicaciones y hemos estado como muy pendientes de las actividades que hemos hecho, acá está el nombre científico, Thamnophilus multistriatus. Si de pronto lo buscan en la aplicación Merlin, ahí pueden escuchar los sonidos de él y se van a dar cuenta por qué muchas personas decidieron llamarlo con el nombre de carcajada. Es casi endémico, tiene una distribución sobre gran parte de lo que es el Cauca también. Recuerden que estamos bajando sobre este sector. Ya abandonamos el Magdalena, ya salimos un poco de las zonas altas y digamos que estamos acá sobre las zonas bajas. Aunque en la presentación vamos a hablar también de animalitos un poco más hacia arriba. Este, por ejemplo, es una pava caucana. Además de que es endémico, de que solo se encuentra en nuestro país, tiene un nombre bien curioso porque hace relación a que solo está en el Cauca, o sea, sobre todo el trayecto del río Cauca. Entonces, esta es la pava caucana, muy fácil de observar, muy fácil de fotografiar en el Santuario de Fauna Héctor Otón Quimbacha. Para los que estén interesados, podrían ir sin ningún problema y allá lo pueden encontrar. Tenemos el paletón esmeralda. Se encuentra en bosques también un poco más altos, sobre Otón Quimbacha también se logra ver, en algunos lugares más tirando un poco más hacia la cordillera occidental también tiene registros él bastante, y sobre acá sobre la parte occidental de la cordillera central, que es donde estamos en este momento hablando, también tiene múltiples reportes. Es un tucán pequeño, realmente, aunque existan muchos otros tipos de tucanes, hay otros que tienen picos mucho más grandes, y el pico es un poco más pequeño en relación a los otros que él tiene, pues a los otros familiares de él. Si lo notan, digamos que es un poco más uniforme la salida de su cabeza con relación al pico, no es como tan diferente como los otros grandotes que hemos visto, por eso a este tampoco lo llama la gente tanto como tucán, sino que le dicen paletón, ¿cierto? Y más la razón es como a los colores que tiene un pico, como si fuera una paleta para pintar, entonces por eso digamos que algunos nombres comunes son dados de esa forma. Luego seguimos, y en algunos sectores como Villa María Caldas y un poco más hacia el occidente, también la cordillera occidental, se empiezan a ver varios reportes de este animalito. Santuario de Fauna y Flora tiene reportes también de este, que es el gallito de roca. Existen dos especies acá en Colombia, el gallito de roca andino y el gallito de roca más como guyanés, que se encuentra ubicado más hacia las zonas selváticas, por allá sobre Mitú y sobre San José del Guaviare y sobre esos sectores. Pero como estamos sobre los Andes, digamos que este es el gallito representativo de nosotros. Tiene pico normal, no sé si lo vean, está por la parte de acá abajo, sino que tiene unos plumones, unos penachos bien fuertes al frente y parece en algunas ocasiones que no los tuviera. Entonces ahora intenten ahí en el imaginario de quitarle todos estos plumones que están al lado de acá y tendría como su cabeza al lado de acá normalito. Entonces esto es como podría ser una herramienta seguramente para el cortejo y para atraer a la hembra. Recuerden que hay grandes diferencias en muchas especies entre el macho y la hembra. Este es un macho, la hembra es un poco más, pues es mucho más diferente, pero sus colores no son tan vivos como lo que tiene el macho en este momento mostrándonos. ¿Recuerdan el paletón que vimos hace un momento? Aquí tenemos otro paletón. No sé si están observando muy bien, porque el otro paletón tenía varios colores, entre ellos amarillo y negro en el pico, y este tiene un poco más rojizo, medio vino tinto, medio así ladrillo profundo y un poco más negro. Entonces este es otro paletón, por la relación, recuerden que el pico es mucho más pequeño, y este, a diferencia de que la gente los llame más como el color que tenga el pico, lo llaman es por su rabadilla. Si nos vamos hacia la cola, acá en la parte de atrás tiene un color rojizo, entonces le dicen más como el paletón culirrojo o rabirrojo. Entonces hay como un ejemplo de este animalito. Regresamos con otro animalito que está también en las zonas intermedias y altas. Este es un arañero cariamarillo, es casi endémico.
Aquí la palabra de cariamarillo está muy notoria. Entonces acá está claramente lo que hace él, es muy vocal. Recuerde que en presentaciones anteriores hablábamos de que muchos de los pajaritos así pequeñitos como este que estamos viendo normalmente tienden a ser mucho más sonoros, a diferencia de los grandotes que tienden a ser más roncos o con vocalizaciones un poco menos complejas. Aunque la fotografía se vea un poquito mal, había que ponerlo. Este pajarito es muy interesante, se encuentran algunas reservas que yo sepa que se hayan hecho reportes en reservas acá sobre Manizales, en el sector de la Reserva Forestal Protectora Bosques Che y la Reserva Forestal Protectora Río Blanco, donde este animalito hace mucho tiempo no se había visto, luego hubo un periodo donde nadie lo volvía a reportar y luego seguramente por cosas del turismo, porque mucha gente pajareaba más, lo empezaron a ver sobre el Quindío y sobre otros sectores y luego también lo empezaron a ver con mucha frecuencia en otros lugares. Entonces es un buen pajarito para tener en cuenta acá. Le dicen el saltador chusquero, le dicen el saltador de pico rojo o el saltador enmascarado. Entonces ahí está como la forma de poder reconocerlo, una máscara muy notoria pues en su cara, una banda pectoral negra y un pico rojo muy notorio. Acá hay dentro del mismo grupo de esos animalitos como bien irreverentes y extraños, es una familia que puede sonar como tarea para muchos de los que estamos aprendiendo, o los que están aprendiendo el tema de la observación de aves. Hay una familia que se llama Cotingidae, como cotinga, ¿cierto? Entonces pueden poner la familia de las cotingas en internet y posiblemente puedan encontrarse con algunas especies como el gallito de roca o como este, que son bien extraños. Digo extraños porque no muchos de ellos siguen patrones como los que hemos visto en diferentes aves, que todas son de este estilo, de esta forma, de colores muy similares. Acá esta cotinga, la familia de las cotingas, se sale como de lo tradicional y encontramos colores verdes como este, pero encontramos barrados muy finos como el que está al lado de acá, o encontramos colores muy anaranjados y rojizos como el que acabamos de ver en el gallito de roca. Entonces hay mucha variación en ellas. Esta que está acá es una fotografía lograda en la Hacienda del Bosque, otro buen lugar para pajarear, y este sector y este animalito que está acá le dicen el frutero barrado. Frutero, ya se imaginarán, pues come frutas y alimenta en gran cantidad de ellos, pero adicional, sus características notorias son esas barras pectorales y sobre su vientre que son muy notorias. Luego encontramos un periquito, aunque realmente está muy grande, la gente lo llama como el periquito de páramo. Este animalito lo confunden bastante con el loro de oreja amarillo. Creo que algunos han escuchado también el oreja amarillo. Y aquí va un tip de pronto para los que lo hayan visto. Ellos comparten territorio. O sea que es posible que en algunos sectores donde el oreja amarillo esté, también posiblemente esté este. Y en algunos sectores donde hayan visto este, también el otro. Entonces no es que este necesariamente tenga que estar en un lugar y el otro en el otro lado. Entonces mírenle muy bien que en su ojo, debajo del ojo tiene una línea de color amarillo. Pero entonces ojo, es una línea. Si las ven, es como si estuvieran ahí como detallados y ellos no se maquillaran y se la marcaran. En cambio, el oreja amarillo tiene una gran cantidad de amarillo sobre su oreja, lo que podría ser la oreja. Entonces lo ven de esa manera y obviamente no es que sea la oreja, sino que en relación a cómo llamarlo el nombre común, pues le pusieron de esa forma, como si estuviera en una oreja notoria. Entonces, si este fuera el oreja amarillo, tuviera todo esto de color amarillo y todo este color amarillo también. Entonces, para que tengan este dato para cuando estén pajareando y vean este pajarito, pues lo primero que deben hacer es mirar dónde está el amarillo y qué tanto amarillo tiene. ¿Sobre una lineecita o mucho amarillo sobre su cara? Esta es una fotografía lograda por allá en el Color de mi Revés, otro lugar por Villa María para muy buena observación de aves y fotografía. Le dicen el azulejo real o el azulejo de montaña, pertenece al grupo de las tángaras o traupide que hemos estado hablando, tiene colores muy notorios, entonces acá hay un buen contraste entre ese rojo y ese negro y colores amarillo y azul. Es muy sonoro, anda también en grupos y tiene una amplia distribución sobre los territorios de Caldas y Risaralda. Luego nos encontramos con este es un tucán un poco más grande. ¿Recuerdan la diferencia que había entre el pico y la cabeza con relación a los paletones que vimos hace un momento? Este tiene un pico mucho más corpulento, más notorio, y su posición, a diferencia de los otros de los paletones, que era un poco más así de frente porque estaban siempre como agachados, es más recto y normalmente su visión del pico es mucho más notoria para nosotros. Este está mucho más alto en la montaña. Aquí estamos subiendo un poco sobre los Andes centrales y aquí nos encontramos nuevamente en la Hacienda del Bosque y acá hablamos de este que le dicen el terlaque de pecho gris. Aquí se le ve un poco de azuloso también, pero lo notorio de él es esa coloración grisácea en el pecho. Nos regresamos hacia otro lugar, también subiendo la montaña,
En el sector de Santa Rosa de Cabal hay una carretera que conduce al Parque Nacional Natural Los Nevados, sobre un sector que la gente conoce como Cortaderal. Allá, desde hace un largo tiempo, han empezado a reportar este pajarito que es bien, bien especial porque adicional de que es endémico, recuerden que solo en nuestro territorio, tiene muy pocos espacios donde se ha registrado, o sea que es posible que este animal, si no se empieza con un proceso de recuperación y cosas como esas, tal vez llegue a una palabra que nunca quisiéramos escuchar, que es extinción, o sea que no lo volveríamos a ver. Entonces, importante es trabajar conjuntamente para que la gente empiece pues, a recuperar esos terrenos y también reconocerlo, o sea, las personas que no la conocen y que les gusta pajarear, pues empiecen a buscar dónde podemos encontrarla. Ya saben que llegando a Santa Rosa, subiendo hacia Cortaderal, pueden encontrar esta especie que le dicen el lorito de Fuertes o el periquito de corona azul, y es debido a esto que está al lado de acá, como su coronita de color azul. Aquí vemos una especie también casi endémica. Hay un grupo de aves que se llaman los tororois. Los tororois son animales muy rastreros, normalmente de colores mucho más oscuros, muy difíciles de ver, pero también muy vocales, así como lo hacían los hormigueros en el Magdalena, de donde venimos subiendo hace un momento. Y aquí encontramos uno bajo una técnica que se ha utilizado ampliamente desde hace mucho tiempo, que es alimentarlos con lombrices para que ellos salgan en algún momento del día. Entonces acá nuevamente en la cinta del bosque vemos como esta Gradarícula lineifrons o la lunita media luna es por esa, como si tuviera una lunita al lado de acá, ¿cierto? Entonces no sé si de pronto se la noten. Entonces es una razón también del nombre, como de su nombre común. Un poco más arriba en el Parque de los Nevados está esta que es una tángara, pues le dicen así, una tángara blanca y negra o una tángara de espalda negra. Es casi endémica, es un poco compleja de observar, pero tenemos unos buenos registros de ella sobre un sector que se denomina San Carlos en la ruta que va hacia el Parque de los Nevados. Luego sobre Termales del Ruiz, que no lo nombré ahora, hay unos comederos donde también se pueden observar colibrís y ahí se pueden encontrar, por ejemplo, este, que es un calzoncito piernio oscuro. Este grupo de aves, normalmente los calzoncitos, como le dicen a un grupo de aves de colibrís, normalmente se les reconoce porque estas pierneritas que están al lado de acá, al lado de sus paticas, muchas de ellas son de color blanco, pero en esta especie, específicamente en esta, le dicen calzoncito piernio oscuro, es porque sus perneritas, estas que están acá, son de color negro. O sea, es un poco más pues como diferente a las otras especies. Entonces también es casi endémico, o sea que es bien importante para nosotros de pronto conocerlo y sería una buena especie para tener ahí como nuestro listado de los que ya llevemos vistos. Asimismo, en la parte alta, en el Nevado, un animal que, adicional de que es endémico, de que solo está en Colombia, su distribución solo está en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Entonces es bien complejo de observar este periquito. Es un periquito como muchos de los periquitos que usted ha visto por su casa. La diferencia es que este, adicional de su verde casi que completo en todo su cuerpo, tiene un color rojizo o ladrillo alrededor de su pico. Entonces eso lo hace como especial. Entonces por eso es que muchas personas dicen, este yo lo he visto por mi casa. Pero si observa el que usted ha visto en su casa, se va a dar cuenta que seguramente ha visto uno que es verde completo, máximo pronto verde con azul alrededor del ojo. Pero miren que este es diferente, este tiene ese color ladrillo alrededor del pico. Este es endémico. Luego nos encontramos con este personaje. Este pertenece a ese grupo del piscuís, pero este es más de páramo. Este tiene un canto también bien característico en las zonas altas y es bien curioso. Y como el bosque o la zona de páramo no tiene árboles tan altos, sino que son mucho más achaparraditos, entonces él siempre sale y normalmente tiene como esta técnica para poder aferrarse de la vegetación, entonces siempre tiene esta forma curiosa de asomarse, que es abriendo las paticas para poder hacerse notar. Y pues nos encontramos luego en la parte alta, esta maravilla, que mucha gente le dice el chivito de páramo, o incluso muchas personas también lo llaman como el espíritu de páramo. Es un bonito nombre, y es un colibrí que solo se encuentra en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Es endémico, es de Colombia, pero adicional su distribución solo está para este territorio. Y su majestad el cóndor, que también se puede encontrar sobre esta zona. Hoy en día es fácil de verlo por allá sobre otros lugares como el Valle del Cocora, que ya sería como otro departamento, pero bueno, nos cuenta porque está ahí cerca del Parque de los Nevados, pero también en sectores como el Nido del Cóndor, un glamping nuevo que se encuentra subiendo por Villa María, también es una buena opción para poder tomar la fotografía de él. Y ahora nos pasamos un poco más hacia el otro lado. Esto ya tiene que ver con Risaralda, o sea que los que nos venían siguiendo desde el principio de esta presentación, hemos podido ver seguramente que comenzamos desde el Valle del Magdalena,
Subimos un poco hacia los Andes centrales, llegamos al Parque Los Nevados y luego empezamos a bajar sobre lo que es el valle, pues el Valle del Cauca, pasamos por zonas cafeteras donde muchas de las aves que vimos en esos lugares y ahora nos encontramos subiendo solo en Risaralda, porque Caldas no tiene como parte de estos ecosistemas, subiendo un poco más hacia la cordillera occidental. Entonces, allá vamos a estar haciendo como una fuerte intervención sobre varios lugares. Allá hay unos municipios muy notorios como Apía. Apía es bastante bueno para la observación de aves y es como esa vertiente que va subiendo ya hacia ese sector. Mistrató es muy, muy bueno para eso. Santuario también es muy, muy increíblemente bueno. Belén de Umbría, aunque no está por ahí, pero sí está sobre los sectores ahí sobre el Cauca, pero son como lugares para observar aves por allá. Y pues obviamente nos encontramos también con otro espléndido lugar como los Pueblos Ricos, y ya en zonas un poco más bajas, algunos corregimientos, creo que es un corregimiento si no estoy mal, me disculparán si lo digo mal, es un sector que se llama Santa Cecilia, que está mucho más abajo, por debajo de los 1000 metros, donde también tiene digamos, una cantidad de aves completamente diferentes. Entonces acá esta fotografía es tomada desde la parte alta digamos, del Parque Nacional Natural Tatamá. No es tanto la parte alta, sino que desde ahí se logra ver la montaña del Tatamá, donde hay un páramo que también está muy elevado, que son más o menos unos 3500 metros de altura. Entonces, para que hagan la relación, si salimos desde el valle, desde el Magdalena, a 300 metros, subimos a 5400 sobre el Ruiz, bajamos sobre 600 más o menos, o un poco más, 700, por allá sobre la Virginia, la Victoria, sobre las zonas bajas del Cauca, y volvemos a subir un poco más hacia estos sectores donde son 3.400. O sea que nuestra diversidad fluctúa bastante sobre nuestros dos territorios. Entonces acá tenemos en la parte superior de ese sector, que es el Parque Nacional Natural Satamá, y desde ahí nos empezamos a encontrar estos animalitos que la gran mayoría de los que vamos a ver ahora son casi endémicos. Y aquí quiero hacer una anotación especial, y es que nosotros en Colombia tenemos un ecosistema muy especial que viene por allá desde Panamá, desde estos sectores un poco más arriba, que se viene por todo el costado más como occidental de nuestro territorio, se extiende y pasa incluso Ecuador, casi todo el territorio de Ecuador, y toca un pedacito de Perú, una región que se llama Tumbes. Entonces hay todo un territorio muy grande que se llama el Chocó biogeográfico, que encierra una cantidad de aves impresionantemente diversas, y no solamente aves, sino mamíferos, orquídeas, insectos y un mundo de cosas, todo un mundo de diversidad biológica allá. Entonces, muchas de esas especies de aves también obviamente corresponden a ese corredor biológico que está ahí, y pues obviamente son como muy especiales. Tiene esta gargantica de color violeta, o púrpura, entonces es muy notoria cuando está, digamos, como que en su momento de reproducción. La hembra es un poco más diferente, y aquí no se le logra ver muy bien, pero en su cola tiene un puntico blanco. Entonces lo llaman normalmente como el colibrí garganta púrpura de cola blanca o de punto blanco. Estoy intentando hacer la traducción del nombre en inglés porque realmente los nombres comunes, como les decía, son bien cambiantes. Luego nos encontramos con este es un musguerito, le dicen musguerito gargantilla por ese color amarillo que tiene acá en la garganta, casi endémico también. No se sorprendan ahora que gran parte de las especies que vamos a ver sobre esta zona de vida, que es en Risaralda arriba, sobre el Tatamá, sobre Apía, sobre Mistrató, sobre esos lugares, van a tener esa connotación especial, es de ser casi endémicos. Entonces es musguerito gargantilla, la tangra multicolor, que incluso también la encontramos en Santuario de Fauna y Flora Tunquimbaya, que incluso hay reportes también últimamente que la han visto por el sector de San Julián y Río Claro, por la Cuchilla de Corozal, pero digamos que así la explosión de ella, donde uno posiblemente la vea con mayor facilidad, es allá sobre esos sectores. Este es un frutero, recuerdan que hablamos ahora de esa familia interesante que les decía para averiguar, cotingas, la familia de las cotingas. Acá hay otra clara representación de ella. Este es un frutero escamado. Aquí es un buen ejemplo, pues, como de esa diversidad que existe dentro de ese grupo. Y aquí nos encontramos con otro grupo, como el que vimos al principio, que era el bobito, como lo llamamos el bobito. Entonces, este es uno de ese mismo grupo del bobito, pero la gente como que cuando lo descubrió, cuando lo vieron, pensaron que por sus colores y por su pico, tal vez fuera un tucán. Entonces, más lo llaman como el pájaro compás por la forma como suena, o el guardapuentes, o incluso muchos lo llaman pues como el bobito tucán, una cosa ahí como más o menos. Entonces, este es un muy, muy, muy bonito pajarito, muy sonoro dentro del bosque, y obviamente verlo es muy significativo por la cantidad de colores que tiene.
Acá un búhito muy pequeño, este es un búhito casi que de este porte, demasiado pequeño, y se encuentra solo sobre esa zona de vida, ¿no? Entonces es un búho más como el búho pigmeo luvícola o más pues como de esa parte de la cordillera que les estoy contando. Aquí hay un colibrí, casi ya terminando para que avancemos con el tema de las preguntas. Recuerden la sugerencia que les estaba contando de poner nombres de lugares y de pronto ustedes lo recuerdan y les pido disculpas a los lugares en el Risaralda que de pronto muchos de ellos no sepan qué otros espacios tienen, pero sería muy interesante que con este espacio pudiéramos de pronto ver qué otros tipos de espacios hay para poder hacer observación de aves. Entonces, este es una Heliodoxa imperatrix. Esta es una especie de colibrí bastante grande, muy largo, casi endémico, muy brillante. Aquí incluso en la fotografía no se logra la cantidad del brillo que logra tener cuando se da bien hacia la luz. Y acá, otra especie casi endémica, otro colibrí. Este tiene la cola blanca, muy blanca, su garganta de color morado, aunque este hoy en día lo llaman más como el colibrí, ¿cómo se llama esta parte que se me olvida? Pero bueno, es como si tuviera el mostacho de color rufo, porque hay otra especie de ellas que se encuentra más hacia el Ecuador que no tiene este mostacho, entonces el nuestro es más como de esta forma. Y casi que para ir terminando, encontramos unas de las endémicas bien especiales que se encuentran allá en el Tatamá, y esta, por ejemplo, en Mistrato es muy bueno, es muy fácil de verla también, y esta es la Banksia, es ese grupo de tráupides que son bien rechonchitos, grandes, muy coloridos también, y esta la llaman la Banksia negro y dorado, o dorado y negro, por los colores que tiene, obviamente. Luego nos encontramos con la Banksia del Tatamá, que es la zona donde se puede ver este pajarito con mayor facilidad. Y esto hago relación especial es porque este pajarito, aunque pues es endémico, solo están en nuestro territorio, tiene una distribución sobre la cordillera occidental, pero no sobre muchos lugares está. Entonces este pajarito es muy interesante para la observación. Y ya finalizando, cuando uno sube a la parte alta por allá del Tatamá, que se puede encontrar con este pinchaflor o chupaflor, como mucha gente lo llaman, a este grupito de aves que tiene ese pico como torcidito adaptado especial para poder hacer robar un poco del néctar de las flores. Este es un pinchaflor de vientre castaño, claramente puesto ahí, y es un animalito endémico. Entonces, esta fue como una pajareada virtual, pero también quiero que sea un abrebocas para que ustedes más adelante, cuando estemos con posibilidades de hacer observación de aves y podamos salir un poco a campo, pues entonces se antojen y digan, bueno, estos pájaros que vimos en la presentación de Fabio hace un tiempo atrás, quisiera poder encontrarlos, revisa la presentación porque siguen quedando guardadas ahí, y ya lo que simplemente hace usted es recordar esos nombres, recordar esas especies y viajar por nuestro territorio. Entonces ahora la invitación inicial es a que empecemos a desplazarnos sobre Risaralda, sobre Caldas, cuando podamos, en su medida. Mientras tanto seguimos estudiando qué especies son las que se pueden ver, y pues obviamente ya podríamos pajarear más adelante. Entonces ahora quiero que demos un espacio para las preguntas. Recuerden lo que les hablaba, si alguien quiere poner más lugares que no nombré, pues porque desconozco o porque se me olvidan en este momento, pues sería chévere de pronto que los tengan ahí, y más adelante cuando las personas revisen este video incluso puedan encontrar ahí contactos y demás para que podamos tener como una comunidad activa ahí de lugares y de zonas para pajarear y contactos para poder visitar. Entonces ahora vamos al momento de las preguntas. ¿Sería posible que cuando hablemos de aquellas aves que no pueden observar fácilmente, pero se pueden escuchar, nos compartir son hechas aves para poder identificarlas? Bueno, realmente este ejercicio del que estamos haciendo hoy es CADI. Realmente lo estamos haciendo es porque ya hemos avanzado un poco más en el tema del conocimiento de las aves. Ya hablamos un poco de las especies que son tradicionales y comunes en nuestras casas, hemos hablado de cómo atraer más, de aprender un poco de los sonidos, pero sí, o sea, lo que te digo es que de pronto puedas utilizar este tema de las aplicaciones móviles que ya existen, como Merlin. Lo que puedes hacer es, como en la presentación que sigue estando activa,
revisas el nombre de pronto de esa ave que te generó curiosidad y ya está el nombre científico ahí, lo transcribes en la aplicación y puedes escuchar sonidos de ella o incluso ver distribuciones por si de pronto no solamente está en Caldas y Risaralda, sino que también está un poco más hacia arriba, hacia Antioquia, un poco más hacia abajo, hacia el Valle del Cauca y esos lados. Entonces, pues yo intento ser, cuando estemos hablando, intento ser como lo más entendible posible con el tema de los nombres comunes, porque sé que los científicos y los en inglés son bien complejos, pero igual siempre tengo el dato ahí del científico por si lo quieren de pronto buscar para escuchar más adelante. Ana Lucía dice, hola Fabio, me gustaría preguntar por un ave que vi desde mi ventana, que era con el cuerpo negro y la cabeza azul, colores muy vivos. Su tamaño era más grande que los canarios silvestres, pero más pequeño que las tórtolas, y qué tan común verlas en la ciudad. Pues, Ana Lucía, yo creo que tengo que revisar más el tema de lo que me estás preguntando. Las locaciones, yo creo que es acá en la ciudad, ¿cierto? Entonces, cuerpo negro y la cabeza azul. Hay posiblemente, solo me estoy aventando, pues, como a decir algo. Hay un pajarito que le dicen el chamón parásito, que puede ser como con las condiciones y las características que me estás describiendo. Normalmente es un color como negro, pero parece como un azul petrolizado. Entonces, a veces se lo logras ver más como hacia la cabeza, un poco más como hacia el cuerpo. Es muy, muy notorio sobre los parques acá cerca de la ciudad y pues digamos que es fácil reconocerlo. Entonces ahí si quieres de pronto averiguar, de pronto puede ser ese. Se llama chamón parásito y su nombre científico es Molotrus bonariensis, si de pronto quieres como voy a agrandar parte de la información. Daniel Tirado, hola Fabio, buenas tardes. Una pregunta, si bien se tienen consideraciones especiales para conservar especies en alto grado de amenaza, ¿qué consideraciones se tienen con estas especies que se expanden o se reproducen muy rápido en diferentes zonas, como por ejemplo la mirla negra, todos sus casos en el Parque de los Nevados? Muchas gracias. Pues, Daniel, realmente o sea, las especies se empiezan a, digamos, como que a multiplicar y a distribuir en nuestro planeta debido a condiciones especiales. Obviamente, si las encontramos hoy en día, en sectores como el Parque de los Nevados, una mirla y eso, digamos que es como una parte natural o un fenómeno natural que esté sucediendo allá. Nos debe preocupar más es el tema de las especies que son introducidas, que han de pronto colonizado algunos sectores y hoy en día ya tienen poblaciones residentes muy grandes y eso lo que hace es competir con otras especies como las nuestras y aunque no estoy hablando de un tema de hay que acabar con las invasoras, pero es un tema de poder tenerles manejo, pues porque esa sí puede ser un poco más peligroso, pero el ejemplo de la mirla ha estado en el parque, digamos que dentro de su estado digamos, de adaptación a los ecosistemas, ya ha ido muy bien, es una especie más generalista, no está simplemente pensando en comer esto o esto, sino que no tiene problemas en comer granos, en comer pichoncitos, en comer cualquier otra cosa, entonces digamos que ahí yo creo que no debería existir algún problema con relación a ella. Si hay una superpoblación por alguna cosa, ahí sí tendríamos que empezar a mirar, pues, qué podría ser negativo pues, para otras especies, pero yo creo que no le veo ningún problema, digamos que a que esta especie esté allá arriba. Diana Gallego, ¿qué tipo de lente usas para lograr ese acercamiento en las fotografías? Diana, quisiéramos hacer alguna charla de fotografía de aves, porque en muchos casos la gente piensa que hay que tener un muy buen lente para poder hacer la fotografía y aunque es lo recomendable, también es el tema de poder reconocer un poco el comportamiento de la especie, si ella se está moviendo por este lado, hacia dónde me voy, como para esperar que ella se mueva hacia allá, y eso genere que no sea yo quien me acerque a la especie, sino que ella se acerque a mí para que me favorezca el tema del disparo. Lo otro es pensar la luz muy bien, entonces hay un mundo de cosas que están relacionadas con el tema de la fotografía de aves, que puede ser un poco diferente a la típica fotografía que nosotros podemos hacer en otros escenarios, como cultural y otros. Entonces, digamos, cada una tiene como su especialidad, pero en esa también tiene como su reconocimiento. Yo utilizo una cámara marca Canon 7D Mark II con un lente 400 fijo de apertura f5.6. Es bien, tiene una buena distancia, pero hay muchos más que tienen mayores distancias y hay otros lentes que uno podría estar hablando como un 70-300 que podría ser un buen inicio para el tema de la observación y fotografía de aves, Diana. Fernán Diego Martínez. Hola, buenas tardes. Check realiza inventario de aves en los diferentes municipios. Bueno,
Check no realiza inventarios en municipios. Nosotros nos enfocamos mucho en las áreas de conservación que nosotros tenemos y sí nos interesa bastante saber qué especies de aves son las que están en nuestro territorio. Entonces, hasta el momento tenemos un inventario de 520 especies en predios que están en Risaralda y Caldas. Perdón. Muchas de esas aves son comunes en algunos municipios, pero sí a través de un trabajo social que se hace con gestoras. Ellas incluso cuando hablan con las comunidades podemos coordinar charlas con ellos, semilleros o cosas que se puedan hacer de observación de aves y en un futuro de pronto brindarles un poco más de herramientas para que las mismas personas hagan los inventarios, pero no tanto que nosotros como Check vayamos a hacer el inventario, sino como dar la herramienta para que no solamente quede un inventario, sino que quede una persona formada que pueda seguir trabajando o haciendo algo con el tema de las aves y no que nosotros nos vayamos y se cayó todo un proyecto. Entonces es más un tema de formación también. Estela, dice Fabio, por alguna característica especial, se llama chamón parásito. Bueno, sí, Estela. Bueno, el chamón es un grupo de aves, los chamones como tal, ¿no? Es un grupo de aves bien característicos, muchos son de colores muy oscuros, pero parásito es porque, bueno, realmente el nombre suena como mal, pero realmente lo que hace él es que estos individuos casi que cuidan cómo es el momento de la reproducción de otras especies y lo que hacen es que se acercan a esa especie cuando está en su proceso de haber puesto el huevito en el nido y cuando la hospedera normal, pongamos un ejemplo claro, un copetón, sale a alimentarse por alguna, pues porque lo necesita hacer, esta viene, retira los huevos de la madre original y pone los huevos de ella y luego se va y cuando regresa la madre original se encuentra que hay 2 huevitos de ella normal y un huevito que es diferente, pero ella no lo va a notar, sigue teniendo y criando su huevito y luego cuando estos eclosionan y son polluelos, pues ahí es cuando se ve la diferencia notoria en que el chamón empieza a crecer mucho más grande y los polluelitos otros crecen en su ritmo tradicional. Entonces la gente los llama parásitos es porque normalmente no se reproducen ellos en su manera tradicional, sino que ponen a otras especies, algo así como parasitar otras especies para que sean ellas las que hagan el tema de la reproducción. Margarita Alejandra Sánchez, hola Fabio, ¿qué organización o entidad declara la categoría de endémica o casi endémica? ¿Cómo se realiza este registro? Bueno, realmente no es una entidad la que haga esto, estos son solo estudios, ¿no? O sea, hay muchos biólogos muy buenos en nuestro país y también hay muchos biólogos por fuera que lo que hacen es empezar a averiguar sobre especies. Entonces, en el caso, por ejemplo, que descubran una nueva especie para Colombia, la descubren, un biólogo viene y dice, sí, esta es nueva, pero después empiezan a mirar la distribución de esa especie en el país. Entonces, si esa distribución se da sobre ciertos kilómetros a la redonda, ahí es cuando se empieza a decir endémico. Y yo ahí quiero como respetar bastante un tema que utilizan mucho los biólogos, y es que normalmente muchos biólogos no coinciden en decir que una especie es casi endémica. Para ellos no existe la palabra endémica. El casi endémico, yo creo, y es un concepto muy personal, que lo utiliza más el tema del turismo, con el tema de poder posicionar otros espacios y poder decir aquí tenemos 10 endémicos y 20 casi endémicos, que es mucho más sonoro que decir solo 10 endémicos o 2 endémicos, aunque ya 2 es bastante. Entonces, no es una organización como tal, sí son biólogos que estudian a fondo todas las especies, que estudian comportamientos y demás, y lo que hacen es simplemente mirar la distribución y cuando hay un reporte de aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, y sobre estas zonas ya no se ve, entonces su distribución llega sobre este sector y ahí es cuando ya ellos declaran esta especie solo está para este lugar y es endémica. O ya en el caso como que también se ve acá en Ecuador, ya lo llamarán casi endémica o algo así. Nuevamente tenemos, para las personas que no pudieron descargar la vez pasada el afiche de los colibríes, nuevamente el enlace para que lo descarguen, lo compartan, lo estudien. Hay detalles de muchos de los colibríes que están muy cerca a nosotros. Entonces, chévere ese regalo que aún sigue rodando por ahí. Yo lo he visto en redes sociales, muchas personas lo comparten y es para eso, es para ustedes, para que ustedes simplemente lo disfruten. Bueno, estamos terminando nuestra charla del día de hoy. Creo que ha sido interesante, nos hemos salido un poco más con un poco de lo que siempre hemos hecho, que es hablar de un tema específico como tal, sino que ahora quiero que expandamos un poco más como nuestra región. Posiblemente más adelante estaremos hablando de temas con aves dadas más hacia el territorio un poco más extenso y no hablando como de una sola locación.
Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de este momento, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por cuidarse, por estar pacientemente aprendiendo para que más adelante podamos salir a pajarear. Nosotros desde Check seguimos trabajando para que ustedes estén bien en sus hogares, seguimos conservando las áreas, seguimos haciendo los inventarios de aves, porque aún seguimos con toda nuestra energía intacta haciendo todas las cosas por ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao. En estos tiempos difíciles por los que pasamos, nos damos cuenta que la verdadera energía que debemos conservar está en las acciones simples. La energía está cuando compartimos con nuestra familia, cuando sacamos tiempo para jugar con nuestros hijos, cuando preparamos esa cena que habíamos prometido. La energía está cuando nos sentamos a escuchar las historias de nuestros abuelos, cuando leemos y reímos como niños. La energía está en todo lo que hacemos, con todos los que amamos. Es hora de ser un equipo, de apoyarnos. Es momento de valorar lo más simple que tenemos, para que nuestra energía siga intacta. Check, Grupo EPM. En estos tiempos difíciles por los que pasamos, nos damos cuenta que la verdadera energía que debemos conservar está en las acciones simples. La energía está cuando compartimos con nuestra familia, cuando sacamos tiempo para jugar con nuestros hijos, cuando preparamos esa cena que habíamos prometido. La energía está cuando nos sentamos a escuchar las historias de nuestros abuelos, cuando leemos y reímos como niños. La energía está en todo lo que hacemos, con todos los que amamos. Es hora de ser un equipo, de apoyarnos. Es momento de valorar lo más simple que tenemos, para que nuestra energía siga intacta. Check, Grupo EPM.